Bueno, el tema yo creo que es un tema muy relevante. Y efectivamente la convocatoria era conversar de los SLEP, pero es inevitable, y entiendo perfectamente a mis antecesores que está el resultado de la PISA, está la educación en su contexto general. Así que voy a tratar de sintéticamente hablar de las distintas aristas. Respecto a los SLEP, que es una preocupación central hoy día muy fuerte, recién venimos saliendo de un paro en Atacama larguísimo, una situación dramática que se ha producido ahí. Y efectivamente yo diría, como partiendo con el diagnóstico, que los SLEP no están funcionando bien, no han dado el ancho, no han sido la respuesta que la educación pública requiere. Eso es, creo yo, a estas alturas con los SLEP que están en funcionamiento bastante claro el diagnóstico. Y eso era previsible. Lo que quiero decir es que era previsible, porque lo que cambió en el caso de los SLEP respecto a la educación pública es quien administra el modelo, pero no cambió el modelo. El modelo siguió siendo exactamente el mismo. Los SLEP siguen siendo un sostenedor para efectos del tratamiento que el Estado les da, siguen financiándose por el mismo sistema. Desde el punto de vista pedagógico, y celebro que el profesor San Francisco haga el distingo entre las reformas educacionales meramente administrativas y la prácticamente nula reforma en mucho tiempo en el aspecto educativo. El paso de municipio a SLEP fue para seguir haciendo lo mismo en términos curriculares, en términos educativos propiamente tales. Y por tanto, la pregunta es: ¿por qué habría de suponerse que los resultados o la gestión o el funcionamiento pudiera ser tan radicalmente distinto con el paso de municipio a SLEP? Y yo creo, en todo caso, que ese diagnóstico es bastante, a lo mejor duro, pero creo que es indesmentible, por más que algunos traten como de suavizar el diagnóstico, porque tienen participación en la elaboración del sistema, digamos. De hecho, el ministro de Educación fue activo partícipe en la elaboración del sistema, y muchos que hoy día están en el Parlamento, en distintas funciones de gobierno. Bueno, y en general todos los sectores políticos aprobaron esta legislación. O sea, hay algunos hoy día que se desembarcan, pero votaron, negociaron, estuvieron en todas las conversaciones y finalmente aprobaron en forma casi, creo que fue unánime, o si hubo algún voto en contra fue muy marginal, la aprobación de esa ley. Y nosotros advertimos antes que eso no iba a funcionar. Dijimos antes, lo que estoy diciendo ahora nosotros lo dijimos antes que se aprobara la ley. Y por lo tanto la pregunta es: ¿por qué se podría suponer que podrían haber resultados distintos si se está haciendo lo mismo? Esa es una pregunta que también vale para la prueba PISA. Dice, el titular del Mercurio dice, ¿cómo lo voy a leer textualmente? Lo tenía aquí abierto. Titular ahí muy principal del Mercurio: la educación chilena muestra un nulo avance en la última década y más de la mitad de los escolares no saben los contenidos mínimos en matemáticas. Bien, ¿cómo decirlo?, alarmista el titular. Después la nota adentro no es tan alarmista, la nota adentro viene con bastante matices, pero es muy mercurial ese estilo, ¿no es cierto? El titular es dramático y sesgado y pone una determinada impronta. Luego la nota es mucho más, comillas, no sé si objetivo es la palabra, pero más matizada, y efectivamente la nota adentro es más matizada, incluso hasta trae una cita mía, pero el titular, que es el que lee el 95% de la gente, el 5% leerá la nota completa después, y el 95% se queda con el titular, muy de nuestro país. Esto a propósito de los problemas de comprensión lectora y todo eso que se dice. ¿Será un problema de comprensión lectora solo de los estudiantes en nuestro país? ¿O será un problema que arrastran también los que critican la falta de comprensión lectora? Los bien pensantes, los que opinan en los medios. ¿Cómo estará la comprensión lectora en ellos? Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente. En una década no ha progresado la educación, dice el titular del Mercurio, según los resultados de la prueba PISA. Y la pregunta es, entre el 2012 y el 2022, que es el lapso que están tomando, ¿qué se hizo diferente? ¿Qué se hizo diferente el 2022, el 2021, el 2020 a lo que se hacía el 2012, 2013, 2014? Prácticamente nada distinto.
¿Por qué habría que esperar resultados diferentes? ¿Por qué habría que esperar resultados diferentes? Y ahora las recetas, incluso si uno lee la nota del diario, y lo que se va a debatir en estos días, las recetas de los bien pensantes, de los comillas expertos, va a ser, se los anticipo, y ya viene, ya los primeros recetadores, ¿se interesa la palabra, no? Los primeros recetadores, los que dan recetas, ya aparecen y lo que quieren es profundizar el más de lo mismo. No hay ninguno de los opinantes, a propósito de este debate que se está abriendo y que va a estar fuerte estos días, después va a desaparecer. Están diciendo que hay que más controles, más rendiciones de cuentas, más estandarización, más políticas de lo mismo que se ha hecho. Y yo creo que eso es bastante estúpido, perdonen el concepto un poco fuerte. Si haciendo eso, los resultados, que a algunos preocupan mucho los resultados, los guarismos, ¿no es cierto?, los puntajes preocupan mucho. Yo creo que no son tan importantes como se les ha puesto, pero sí, para seguir la discusión en esa lógica, ¿por qué habrían de mejorar si lo que se quiere hacer es más de lo mismo? ¿Por qué habrían de mejorar? Yo creo que esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué le pedimos a la educación? ¿Qué esperamos de la educación? ¿Esperamos seguir en esta competencia desenfrenada por los puntajes? ¿Eso queremos? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Y si nosotros en la prueba SIMSE mejora 10 puntos en el próximo resultado, vamos a ser felices y entonces diremos la educación está muy buena, y si en la próxima PISA resulta que nos acercamos al promedio OCDE, entonces sí estará todo muy bien hecho y estaremos satisfechos de tener una gran educación, aun cuando siga habiendo violencia en los colegios, aun cuando siga habiendo mala convivencia, aun cuando siga habiendo sigamos teniendo una sociedad llena de incivilidades, voy a usar una palabra que hoy día se usa mucho, llena de muestras de una fragmentación social que yo creo que debería aterrorizarnos, el nivel de desestructuración social que está teniendo nuestro país, nuestra sociedad, y sin embargo parece no ser la preocupación central. La preocupación central son los puntajes. Entonces el informe de PISA dice: somos el primero en Latinoamérica. La pregunta que uno tendría que hacer es: ¿por qué necesitamos compararnos? ¿Cuál es la razón por la cual necesitamos compararnos y decir somos el mejor de Latinoamérica, pero a nivel mundial somos malos? Yo no digo que no haya que compararse, pero hago la pregunta: ¿por qué tenemos que compararnos? ¿Cuál es el sentido de compararnos? ¿Cuál es el sentido? ¿Significa que lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hacen los europeos, los asiáticos? ¿Por qué? No hay una razón. No estoy cuestionando que nos comparemos, lo que estoy diciendo es el sentido de lo que hacemos. El sentido de lo que hacemos. Creo que en la educación hemos discutido mucho, o se ha discutido bastante, el qué hacer, el tema de los contenidos, básicamente, qué cosas enseñamos, el cómo hacer, el tema de los métodos, pero no el para qué hacer. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros? ¿Qué le pedimos a la educación? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Nos preparamos, la educación es solo preparatoria para el mundo del trabajo, solo eso, la educación solo nos debería preparar a los estudiantes para tener un buen puntaje en el acceso a la universidad y tener una buena carrera y con eso después tener una buena casa, un buen auto y volver a poner a sus hijos en un buen colegio para que sigan el ciclo. ¿Solo eso le pedimos a la educación? ¿Solo eso? ¿O a la educación le pedimos algo relativo a la convivencia social, algo relativo al trato entre nosotros como pares de una sociedad? ¿O le pedimos algo relativo al sentido de vida o no? ¿O esos temas son irrelevantes, intrascendentes, no importan? Cuando le pedimos a la educación solo mejorar SIMSE, le estamos pidiendo solo rendimiento en unas determinadas pruebas estandarizadas, bastante sesgadas, bastante unilaterales, y sin embargo eso es lo que le hemos pedido a la educación por ¿cuántos años ya? 35, ¿cuánto? Casi 40 años. A mediados de los 80 empezó el tema después en los 90 se convirtió el SIMSE, la oficina del SIMSE, tú la conociste, en mi educación era
un sucucho, en los mediados de los 80, un sucucho por ahí perdido, y después se convirtió en un monstruo presente por todo el país. Todo el sistema de aseguramiento de la calidad es un monstruo que determina absolutamente todo lo que se hace en educación, todo lo que se hace. Todo está determinado por el sistema de aseguramiento de la educación y se trabaja para el guarismo, se trabaja para subir los 10 puntos en el CIMSE. Y yo preguntaba a los de la agencia de calidad y a la gente defensora del CIMSE, bueno, ¿y qué significa subir 10 puntos en el CIMSE? ¿Qué significa? ¿Por qué se celebra tanto? ¿Por qué hay torta en el colegio el día que se entregan los resultados del CIMSE y se subió 10 puntos? ¿Y por qué hay depresión cuando se bajó 10 puntos? ¿Qué significa subir o bajar 10 puntos? ¿Cuál es la diferencia entre que una escuela tenía 265 puntos en el CIMSE y pasó a 255? ¿Cuál es la diferencia? Nunca la saben explicar. Nunca. Nunca saben explicar qué significa 10 puntos y por qué se celebra hasta el éxtasis o se entra en una depresión profunda según se suba o se baje 10 puntos. Nunca lo saben explicar. Entonces yo creo que en educación hay mucho que discutir sobre el sentido de la educación. La prueba PISA es un poco distinta al CIMSE, es un poco más integral. Yo le daría más valor a la prueba PISA que al CIMSE. Yo creo que el CIMSE no tiene ningún valor. Discúlpenme si hay algún defensor del CIMSE acá, pero no tiene ningún valor desde el punto de vista educativo. Tiene un valor desde el punto de vista del ordenamiento de los colegios en un mercado educacional, porque eso es, en una oferta educacional que se entrega hacia un grupo de consumidores que son alrededor de 3.600.000 personas y sus respectivas familias, que son más o menos la población escolar. Eso es el CIMSE. Dicen que el CIMSE lo que mide es la fiebre, es una suerte de termómetro, que por lo tanto, como cuando se pone el termómetro a una persona, ¿no es cierto?, si tiene fiebre, hay alerta. Por lo tanto, si una escuela tiene 220 puntos en el CIMSE, nos está mostrando, ¿no es cierto?, que tiene una realidad desastrosa respecto a determinados aprendizajes básicos. Ok, y si yo aceptara ese enfoque, que creo que es relativamente correcto, o sea, efectivamente una escuela que tenga 220 puntos en el CIMSE está mostrando una situación digamos, de deterioro de los aprendizajes fuertes. Pero bueno, ya si la temperatura del termómetro me está diciendo que la persona tiene 40 grados, hay que tomar medidas urgentes, y podría ser que los 220 puntos indicaran 40 grados de temperatura. Pero entonces, si una vez que yo bajé la temperatura, no la sigo bajando interminablemente y entro en una competencia por quién tiene la temperatura más baja. Pues el médico no hace eso, no llega a los 36,8 y después intenta seguir bajando a los 35 y a los 34 y a los 33 y a los 32, porque si no se nos muere el paciente. Si lo que mide la fiebre, el CIMSE es un termómetro para detectar la fiebre, ¿por qué es tan importante subir de 290 a 301 puntos, por ejemplo? O sea, ya no estamos hablando de fiebre. Con esto evidencio las inconsistencias del sistema. Yo digo que tener 320 puntos o tener 300 puntos en el CIMSE no es relevante como diferencia, y sin embargo hay una competencia feroz y se gastan enormes esfuerzos por llegar a subir esos 10, 20 puntos. Enormes esfuerzos y enorme cantidad de energía, y no tiene importancia alguna desde el punto de vista educativo. Subir de 300 a 310 o subir de 255 a 265. Ninguna. Y se hacen cantidad de cosas y se deja de hacer otras cosas sí importantes. Por ejemplo, a la profesora de arte, que si le toca a segundo medio ese año CIMSE, le dicen: profesora, en su clase no haga arte, sino que usted refuerce esta guía de matemática o de lenguaje, porque este año este curso le toca CIMSE. Esas cosas se hacen para subir los 10 puntos, que no tienen ningún valor, pero lo que perdió ese estudiante de segundo medio en lo que no tuvo en arte, sí es extremadamente importante para su formación. Sí es extremadamente importante para su formación. Bueno, podría estar hablando y hablé re poco de los SLEP al final, igual que todo, caí lo mismo de todo, disculpen. Pero los SLEP están funcionando, para cerrar en el tema. Pero Chile hoy día tiene un problema grave. Los municipios tampoco están funcionando. Aunque quieran decirnos que hay algunos que lo hacen bien, la mayoría no lo hacen bien. Por lo tanto, tampoco es solución mantener la municipalización.
Entonces estamos en una suerte de zapato chino. Estamos con un sistema nuevo que no funciona, que claramente no está funcionando, con un sistema antiguo que tampoco funciona, que claramente no está funcionando, y sin un proyecto y una alternativa en este minuto que se está discutiendo sobre qué vamos a hacer para resolver este problema. Entonces creo que estamos, respecto de este asunto, en una situación muy compleja que va a tener que abordarse con seriedad o vamos camino a un desastre. Gracias.